Vamos a comenzar. Javiera. Ya. Sí, sí. Disculpen, pero estas jornadas normalmente se extienden un poquito y queremos en honor al tiempo terminar más o menos a la hora. Sabemos que no lo vamos a lograr, pero así que así que vamos a dar inicio a esta tercera parte o esta tercera ponencia en este seminario. Se presentará nuestro Peñi Rodrigo Curipán Levipán. Él es huerquén del LOF Ranquilco y comunidad en resistencia en Mayeco. El huerquén Rodrigo Curipán ha tenido una destacada participación en la reivindicación territorial y de derechos del pueblo mapuche, principalmente en la provincia de Mayeco. Ha sido preso político mapuche y vocero de los mismos en la cárcel de Angol. En su rol de huerquén, ha debido ser la voz de su territorio en diversas instancias, tanto políticas como culturales, por lo que es reconocido por su pueblo y por la institucionalidad como una autoridad. Luego de haber escuchado dos ponencias bastante académicas, vamos ahora a tener la posibilidad de escuchar la experiencia y aterrizar todo esto que hemos venido escuchando. Y el huerquén Rodrigo nos pondrá su experiencia que se titula La autonomía y la autodeterminación como un ejercicio cotidiano, el LOF Ranquilco y las comunidades en resistencia Mayeco. Damos la bienvenida, Peñi, y eso, a Fafano un aplauso, pues como lo quieren hacer ustedes. Ahora sí. Sí. Poca costumbre de hablar con micrófono. Bueno, ya los saludé. Quisiera partir en primer lugar dándole las gracias a quienes nos dieron la oportunidad de poder estar acá presentes. Entiendo que están cumpliendo 10 años CIDSUR a partir de su creación. Algunos los conozco de hace mucho tiempo antes. Nos fuimos conociendo obviamente porque muchos de nosotros tuvimos dificultades con justamente el tema que estamos viendo hoy día, que es con el Poder Judicial. En definitiva, el Estado nos ha empujado a eso y muchas veces, gracias a la defensa de los abogados de CIDSUR, hemos podido sortear esa situación. Y creo que ha sido un aprendizaje mutuo de ambos lados, yo creo. Se nos ha pedido, y se me ha pedido particularmente, exponer hoy día sobre una situación que nosotros ejercemos permanentemente. Entonces, por eso quería partir por darle las gracias a quienes nos convocaron y obviamente a la casa, quienes nos dieron la oportunidad de estar aquí, de poder exponer una situación que para nosotros es el vivir día a día. Para ello, la verdad es que yo no acostumbro preparar nada, como tenerlo todo ordenado, así que va a ser prácticamente una conversación que voy a tratar de sostener. Y tiene que ver con justamente los temas que han puesto sobre la mesa hoy día, que ha expuesto acá la Lamien, Mirna, y ha expuesto también el Peñi Pablo, de manera bastante elocuente. Y tiene relación porque en realidad, en cierta forma, nosotros hemos actuado en función de tratar de que los derechos que se exponen muchas veces por académicos, por historiadores, que se defienden en tribunales, nosotros muchas veces lo hemos tenido que poner en la práctica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, al igual como lo decía el Peña Eduardo, efectivamente yo soy huerquén, pero no soy un huerquén que haya salido elegido en 4 paredes, ni que se haya elegido a mano alzada. Tampoco vengo de herencia de huerquénes, ¿no? Dadas las circunstancias en las que nos hemos ido encontrando para afrontar la situación con el Estado, hemos tenido que ir en cierta forma acomodándonos a esa realidad. ¿Y qué ha significado eso? Que
Al igual como hay un huarquén para ir a convocar a un palín, a un yatún, hemos tenido las comunidades también en algunas ocasiones han tenido que sacar huarquenes para poder dar a conocer la opinión de las comunidades a la sociedad, en este caso chilena, a través de los medios de comunicación o de estas mismas instancias que estamos hoy día presentes. A ver, para nosotros el asunto de la autonomía o la libre determinación tiene que tener, a nuestro juicio tiene un origen. Y tiene un origen en la legitimidad, tiene un origen en lo legal o lo jurídico, por decirlo de alguna forma. Y quizás para, ya como el Peñi lo planteaban en antes, el tema de los tratados, el tratado de 1825 creo que para nosotros revierte gran importancia. Es decir, lo que hoy día se plantea en la zona de Malleco tiene que ver un poco con eso. Es decir, el Estado ocupó un territorio en el que hoy día no puede venir a decir que tiene facultades para imponer su autoridad, sus leyes, su forma, su manera de ver la vida. Y en ese sentido nosotros hemos entrado a contradecir aquello. ¿Y desde dónde lo contradecimos? Se contradice obviamente porque nosotros somos mapuches, tenemos tierra, poca, porque está usurpada. Desde el punto de vista cultural y espiritual seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Se siguen haciendo las mismas prácticas que han hecho nuestros abuelos, que hicieron antes de nuestros abuelos, seguramente sus abuelos. ¿Ya? Y muchos de ellos seguramente, muchos de nosotros también venimos de la reducción, ¿no? La reducción. Que en estricto rigor es el título de Merced. ¿Por qué nosotros hoy día enarbolamos que queremos autonomía, que queremos libre determinación política, territorial? Porque no porque simplemente no queramos reconocer la autoridad local, que podría ser la gobernación, el poder más cercano del Estado ahí es el municipio, es porque en definitiva sigue siendo la institucionalidad del enemigo, por lo menos así lo vemos nosotros. Y ellos ven a la vez también hacia nosotros que la institucionalidad propia, que funciona de una forma distinta, completa o diametralmente diferente, también la ven como la del enemigo. Y cuando hay dos institucionalidades en un mismo territorio tratando de convivir, se hace difícil poder desarrollar un trabajo que no tenga que ver con la reclamación de la autonomía o establecer decisiones propias dentro de ese territorio. Y ahí es donde surge la necesidad hoy día, por ejemplo, de la reclamación de tierra. No es solo porque nos falte tierra, y no es solo la tierra del título de Merced, sino que es la tierra antigua de la que nos despojaron, de la que nos sacaron sin consentimiento, en donde quedó gente asesinada, muertos, niños. Esa historia que contaba mi abuela no es la historia que contaron en los libros de historia. Es esa historia la que nosotros escuchamos. Y esa es la historia que hoy día nos motiva a que controlemos territorio. Y eso es lo que hoy día, el control del territorio es lo que motiva hoy día al Estado a poner control militar en la zona. Por eso existe hoy día, no solo existen los retenes, sino que hoy día existe ya una cuestión mucho más planificada de parte del Estado de cómo militarizar la zona. Entonces no es una casualidad que en un territorio como Malleco, Arauco, Vilcún, donde hay comunidades donde hoy día han tenido un planteamiento mucho más claro, en donde la posición es no solo reclamar el derecho político, sino que hacer que la tierra vuelva en los hechos, no en la política únicamente del discurso, sino en el hecho, es lo que ha generado hoy día que militaricen la zona, ¿ya? Que se aplique las leyes como se están aplicando, que no se reconozca la aplicación del 169. Es decir, la enajenación de los mapuches tiene hoy día sentido para el Estado en medida de que busca que el mapuche no busque finalmente que donde reclamó su tierra tenga derecho también a practicar su propio control. Y lo que hay hoy día en la zona, por lo menos en Malleco, es que ni el municipio ni el gobierno controla nuestro pensamiento ni nuestro territorio. Y cuando impone justicia, la impone tratando de dejarnos a nosotros como delincuentes o como violentistas. Y por eso que la persecución es contra dirigentes o integrantes de comunidades que tienen hoy día un pensamiento mucho más, yo diría, avasallador, por decirlo de alguna manera, tratar de recuperar el territorio, pero en ese territorio se controla, y no solo un individuo, no es que haya, como decían hace un tiempo atrás al lonco Víctor Queipul, que lo acusaban de dictador. No es que no hay una dictadura interna. No hay un grupo de delincuentes controlando un territorio, como es lo que intenta hacer el Estado hoy día tratando de justificar su política represiva a nivel nacional. Lo que hay es que hay comunidades que se autodeterminaron, a mi manera de entender,
Y bajo ese, es decir, bajo ese camino que decidimos un día caminar, ya no hay forma de retroceder. ¿Por qué? Porque si uno lo ve no solo en el ámbito represivo, sino que lo ve incluso en la necesidad diaria. Por ejemplo, la atención médica en la zona es, si ya es mala a nivel nacional, ahí es peor. ¿Y por qué es peor la atención médica, por ejemplo, en los hospitales? Porque los que atienden los hospitales en la zona son los hijos de dueños de fondos que viven ahí, que nosotros les reclamamos la tierra. Los que aplican las leyes, o lo que aplica en este caso los que persiguen, hacen la persecución judicial, como el Ministerio Público, son hijos de los dueños de fondos o hijos de personas que trabajan para un sistema que les dice que tiene que negar al mapuche y que lo tiene que reprimir. Porque lo que ahí se está gestando es un peligro para la estabilidad del Estado. Y nosotros lo concebimos así. Concebimos de que en realidad lo que estamos haciendo efectivamente va contra el Estado y contra las reglas ya establecidas del Estado. Pero a lo que estamos apostando es que en ese territorio sí se pueden solucionar los problemas de nuestra gente y que no hay necesidad muchas veces de pedirle al Estado que los resuelva. Si cuando ocupamos la CONADI el año 2015 no fue una ocupación antojadiza. Claro que tenía tres propósitos. Era visibilizar la brutalidad con la que nos estaban reprimiendo, que hoy día yo creo que ya no es tan difícil hacerle entender en qué consiste. A nivel nacional se ve cómo es. Lo segundo era que la CONADI no puede darse el lujo hoy día de entregarle tierra a los mapuches y decidir cuánta tierra entregarle. Porque no nos quitó 10 hectáreas por familia. Ni 200, ni un fondo. Ni tampoco puede hacernos decidir dónde entregarnos la tierra. Miren lo que toman de decisión ellos. Y decirle al mapuche lo cómo y cuándo se le va a entregar la tierra. Eso no estaba. Y la CONADI por eso que nunca pudo resolver y tomó 22 días para ver cómo respondía. Y terminó respondiendo por la vía que nosotros siempre pensamos que iba a responder, que era el desalojo, porque era más fácil decir que los que estaban ahí estaban equivocados, que reconocer que lo que están planteando los mapuches en realidad no encaja en la institucionalidad chilena. No encaja. Y uno dice, y cuando uno aterriza el asunto, dice, claro, los municipios hoy día, por más recursos que le inyecten, no van a solucionar el problema. Porque la política de las instituciones públicas consiste en hacer que el mapuche siga pensando que es dependiente del Estado. Y los mapuches que vivimos en la zona creemos que hay ciertas cosas que ya no dependen del Estado. Dependen de nosotros, de nuestra organización, de nuestra capacidad de resolver nuestros problemas. Y es por eso que hoy día en la zona, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para arreglar camino, quieren que nosotros prácticamente le vayamos a rogar de rodillas para que nos arregle los caminos. No hay un problema de delincuencia, hay un problema de conducta de la autoridad en la zona. La autoridad lo que intenta hacer es que a través de las necesidades de la gente ponerla a favor de ello para así invisibilizar o criminalizar nuestra protesta política por la tierra y por los derechos políticos que nosotros tenemos en tierra. Entonces, frente a ese escenario, lo que uno empieza a ver como dirigente político, y que lo que vemos en realidad no solo uno, sino las comunidades, los que nos juntamos el 2015, a partir que el 2015 tuvimos que tomar como zona tres decisiones. Seguir la recuperación de tierra sin la institucionalidad chilena, sin esperar que nos resolviera la institucionalidad chilena. ¿Por qué? Porque no van a responder a los problemas de nosotros. Y ahí me cuesta y me separo de los que algunos aspiran a la plurinacionalidad, con todo el derecho que tienen para pensar en ello. Pero me cuesta creer en ello, porque en la práctica no la van a aceptar. O sea, si no aceptan que nosotros en Ercilla, en Collipulli, tengamos la capacidad de poder resolver nuestros problemas, que cuando nos instalan un relleno, nos instalan un parque eólico sin consentimiento de los mapuches y que además no va a traer beneficio para los mapuches, yo no me puedo quedar callado. Porque como decía aquí la Lamien Mirden en antes, que cuando la persona dijo, ¿cómo yo voy a inscribir esa arma si es de la familia? El otro día en una visita que hicieron los 3 ministros de la Corte de Apelaciones para ir al relleno, para ver si podían resolver, una de las preguntas de los ministros fue, ¿y no hay forma de llegar a acuerdo para que el relleno siga? ¿Con qué derecho tomo yo la decisión que va a afectar a mi hijo, a mis nietos y a las siguientes generaciones? Si esa forma de pensar, esa manera de empujar al mapuche al precipicio no es violento, ¿cómo quieren que yo actúe? Ese es el punto. Entonces, en la zona cuando se nos acusa de violentista,
de que la policía no puede entrar, de que las instituciones no pueden entrar, porque hay violentistas. Lo que sucede es que la institución del Estado ahí en esa zona está desvalidada. Y nosotros estamos empujando el carro para resolver nuestros problemas. Porque nuestros problemas, nuestras necesidades en algún momento pasaron a ser la forma en que los alcaldes, o los candidatos de alcalde, o los candidatos de cada partido político se convertían en una forma de hacer campaña política, en una manera de utilizar nuestras necesidades para fines personales o políticos. Y eso no puede seguir pasando. Y eso es lo que nosotros en definitiva empezamos a controlar. Porque uno dice, bueno, si es tan conflictiva una zona urbana donde hay tráfico, donde hay un sinnúmero de delitos, ¿por qué entonces no ponen un cuartel ahí armado hasta los dientes con helicóptero, tanqueta y todo? Porque no es un problema político. No es un problema de muñequeo. ¿Quién controla la zona? ¿Me entiendes? Y hoy día lo que hay allá es este muñequeo. Por eso que cuando algunos nos preguntan, ¿pero ustedes usan la violencia? Hasta hace un tiempo atrás había muchos dirigentes políticos en la zona que no se atrevían a decir que sí se usa. Yo les quiero decir que sí la usamos. ¿Y por qué la usamos? Porque en sano juicio nadie es capaz de asumir que cuando llegan a las 6 o 7 de la mañana a pegarte la puerta abajo y te golpean tus niños, estés tan desconcientizado y no seas capaz de responder. Por lo tanto, lo que hay es defensa. Y no puedo esperar que el enemigo, el Estado, legitime mi defensa, porque no lo va a hacer. No lo ha hecho en los tribunales, no lo va a hacer ni en la cotidianidad, ni lo va a hacer hasta que el día en que la sociedad, como lo que pasó hoy día, empieza a decir, ustedes tenían razón. Por eso que hoy día cuando la bandera la enarbolizan, yo no puedo no sentir un poco de orgullo de la lucha que hemos llevado. Porque en estricto rigor, lo que sucedió con los chilenos es que cuando ellos decían, no, nosotros en realidad no creemos porque la tele dice la verdad, en realidad no estaba diciéndole la verdad. Cuando le decían que hay una clase media, sí, pero endeudada. Hasta las patas, diría yo, con tarjetas de crédito. ¿Tienen el control de Chile? No, no lo tiene, si lo tiene un grupito que controla el país, desde el punto de vista económico, jurídico, político. Entonces uno dice, ¿dónde encajamos? La pregunta que nosotros nos hicimos durante 4 días en el tragún de Chihuahua, que además era el fuerte Chihuahua, dentro del fuerte Chihuahua. Es decir, ¿hasta dónde vamos a seguir pensando que la institucionalidad chilena va a resolver nuestros problemas? ¿O tomamos hoy día una decisión de tomar un camino separado? ¿O seguimos esperando lo mismo? Tomamos la decisión de seguir un camino paralelo. Y ese camino paralelo, a mi manera de entender, y pueden estar en desacuerdo, lo encuentro legítimo. Pero para que se haga realidad hay que trabajar por él. No hay que esperar que el reconocimiento venga de afuera. Y creo que hay un sinnúmero de necesidades que tenemos que resolver. No solo política, no solo jurídica, económica, términos de salud, educación. Y yo creo que cuando uno ve que hay una sociedad en una zona que no se va, a pesar de que vivimos en una situación de pobreza, es porque hay convicción. Y porque al final del día los procesos de recuperación de tierra han logrado mejorar nuestra condición y calidad de vida. Pero no lo ha hecho el Estado. Ahí hay muchas comunidades en las zonas que las recuperaciones de tierra no están pagadas por la CONADI. Están ocupadas y controladas. ¿Podrá ser inviable en términos de que el Estado tiene más fuerza que nosotros, militar y políticamente? Sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué nosotros tendríamos que renunciar al derecho de construir un territorio y empezar a gestar la autonomía? Porque el decidir que no entre una autoridad es una determinación política, porque decidir que esa autoridad política deje de engañarme también es parte de la libre determinación.
Y es verdad que se va a contradecir con el derecho chileno, con la institucionalidad jurídica del Estado chileno, se va a contradecir absolutamente. Y por eso que hoy día tenemos presos políticos, hay muertos en la zona, por eso hoy día hay militarización. Yo, cuando decidimos venir a hablar, dijimos, ¿pero qué vamos a abordar? Mire, cuando me llamó la Lamien para hacer esta presentación, y voy a decir lo mismo que decía el Peñi, no había pasado lo del 18 de octubre. Entonces la situación era diferente. Uno decía, puta, si voy a hablar, todos estudian Derecho. En realidad todos creen en la institucionalidad, porque esa es como la imagen que uno se hace, en cierta forma. Y la tienen ahí y se cuadran frente a ellos y reclaman, pero es en ese mismo marco. Y nosotros estamos como fuera de ese marco, estamos tratando de construir nuestro propio marco dentro de ese pequeño territorio que lo reprimen día a día. Y algunos dicen, claro, pero Ercilla, Coyipulli, una comuna chiquitita, sí, pero yo creo que la conciencia de los abuelos de nosotros fue tan fuerte que cuando los viejos decían, tenés que reunirte con esto y estas familias para que aguantes. Yo creo que en definitiva vale la pena intentarlo. Vale la pena organizarse. Y vale la pena exponerse algunas veces incluso a la cárcel por cuestiones políticas. Y ahí separo, no tiene nada que ver lo delincuencial con lo político, con los propósitos políticos. Y hoy día creo que el escenario, ¿por qué está distinto? Porque hay un grado de sensibilidad de la gente no mapuche respecto a la lucha mapuche. Y ahí tampoco me engaño en tratar de decir que todos están dispuestos a darnos autonomía y libre determinación en un territorio. Para eso falta. Por lo tanto, el trabajo que se viene haciendo de buscar la forma de resolver las necesidades internas que tenemos como territorio tiene que seguir adelante. Y que la única forma de poder conseguir éxito en un territorio es que nosotros como comunidad podamos convivir bien, y lo segundo es que para afuera se entienda bien lo que estamos haciendo. Que no es un acto que si bien es cierto es ilegal, porque ahí dicen que nosotros estamos fuera de lo que se le llama hoy día, ¿no?, comúnmente el Estado de Derecho. Está quebrantado el Estado de Derecho. Bueno, para nosotros el asunto es que nuestra forma de organización, nuestra manera de pensar, nuestro territorio que está usurpado, que sigue usurpado, y nuestra forma organizacional sigue siendo criminalizada. Y cuando hablo de que hay dos institucionalidades, porque la institucionalidad mapuche sigue vigente. Si para el Estado es más fácil hablar con comunidades que están reconocidas por CONADI que conversar con comunidades tradicionalmente funcionando. Porque en ninguna parte de la legislación nacional existe hoy día reconocimiento o validación de las comunidades tradicionalmente funcionales. No está. Ahora a mí me interesa que me reconozcan, no. Yo creo que ya incluso el reconocimiento constitucional ya quedó offside. Y ahí me limito un poco, porque igual digo, a lo mejor lo que estamos planteando nosotros en la zona no es tampoco lo que se está pensando en otros lados, y es válido que en otros lados se pueda pensar de una manera distinta. Es válido que en la ciudad del mapuche deba valer su derecho como tal. No hay una contradicción, a mi manera de entender, entre lo que estamos tratando de hacer territorialmente nosotros. Y desde ese punto de vista, tal como todas las luchas, y creo que la lucha chilena puede que suceda lo mismo, es que no todos los días son días de éxito, o no todas las batallas se ganan. Hay momentos en que hay que parar, hay momentos en que hay que fracasar, hay momentos en que lamentablemente la lucha es una cuestión que sube y baja. Y si los mapuches algo le pueden decir hoy día al pueblo chileno es que tienen que tener aguante, tienen que ser porfiados. O sea, si hoy día no ganaron nada, no significa que mañana no lo puedan hacer. Lo que los abuelos no consiguieron durante 60 años, que vivió mi abuelo peleando, y los otros 30 que duró mi padre peleando, nosotros vinimos a conseguir un par de hectáreas después de casi 90 años. Y tenemos la conciencia de que hay un tratado que se quebrantó, y que por eso hoy día es ilegal la ocupación del territorio, la ocupación del Estado chileno sobre el territorio mapuche.
Por eso que no es válido que yo me arrodille o piense o trate de validar la autoridad chilena. Yo creo que eso no va a pasar. Porque no hay ningún ápice, no hay ninguna señal de que la autoridad chilena te diga, sí, mira, tú eres huarquén y como huarquén te vamos a respetar y tú tenés derecho a pensar de manera distinta, organiza a tu gente. No está en ninguna parte. Entonces, yo le digo a veces a mi hijo, bueno, porque él dice a veces, ¿cómo avanzamos? Porque él me dice, mira, yo algún día quiero hacer otra cosa, está bien, puedes hacer otra cosa. Tampoco estás condenado a vivir en este lugar. Pero no quiere decir que yo porque salga de ahí renuncio a lo que estamos construyendo en el territorio. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que hay que resolver, hay cosas que hay que modificar, porque tampoco todo lo tradicional que hay sirve. Hay que modificar, hay que cambiar. Y ese es el desafío que nosotros en cierta forma tomamos el último tiempo para seguir trabajando. Pero es re difícil trabajar cuando algunos dirían, claro, pero ¿cuánto es el avance? Sí. Imagínense, nosotros a veces hay semanas o un mes que estamos tranquilos y al mes nos vuelven a golpear de nuevo. Al mes toman a otro. Es decir, si por eso terminamos conociéndonos con los abogados, pues terminamos haciendo... ¿Se da cuenta? Entonces, y de hecho tuvimos que pensar incluso cómo defendernos ante los tribunales. El asunto jurídico es una cosa, y entendemos que los que tienen que aplicar la forma de defensa jurídica son justamente los abogados. Pero le hemos pedido a los abogados que también la estrategia la conversen con nosotros. Y en la estrategia nosotros ponemos algunos elementos como lo cultural, lo espiritual y lo político, y lo comunicacional. Eso fue un aprendizaje, eso no nació de la noche a la mañana. No lo inventamos nosotros, tampoco se inventó en la zona. Pero hemos ido capitalizando eso para hacer una buena defensa. Porque hay que demostrarle quizás al juez de que al que está juzgando o al que tiene que juzgar o condenar es un mapuche, no un delincuente común y corriente. Y en algunos casos se ha ganado, pero no se ha ganado en la que el juez diga, no, sí, es mapuche el que está delante. Y ahí creo que un poco lo que decían en antes la Lamián cuando dice, no se reconoce la situación mapuche, la tradicionalidad de las cosas. Es decir, yo no fui a ocupar un terreno porque era más pobre, sino porque se le usurpó a nuestro abuelo. Y no solo se le usurpó, sino que además se mató casi al 60% de nuestra familia. O sea, es una cuestión lógica que yo tendría que estamos haciendo. Yo creo que no es ilógico que recuperemos el territorio. Cuando nosotros fuimos a reclamar, por ejemplo, una cosa puntual, fuimos a reclamar contra el relleno sanitario, se nos dijo que el terreno donde estaba el relleno sanitario no era indígena, imagínense. Hoy día, cuando todo el mundo está diciendo que los mapuches tienen razón y que principalmente el tema de fondo de toda esta controversia entre el Estado chileno y el desentendimiento entre el Estado chileno y los mapuches es el asunto de la tierra. ¿Cómo a alguien en la región se le puede ocurrir decir, no, mira, no es territorio mapuche o no es territorio indígena? Siguen imponiendo la institucionalidad y nosotros vamos a seguir imponiendo la nuestra. Y por eso digo, insisto en que la situación actual, a nosotros la verdad es que no preveíamos que existiera tanta simpatía por la lucha mapuche. Y ahí queda una duda todavía. ¿Será por el aguante que tenemos? ¿Será porque... se hace pregunta. Y yo creo que tiene que ver con el aguante. Me creo esa cosa. Yo creo que tiene que ver con la porfiada que hay. ¿Y por qué tiene sentido? Porque, claro, son 500 años de lucha, primero contra las coronas españolas, la colonización, ¿no? Y después tiene que ver con la otra colonización de los estados contra nosotros. Y aún así aguantamos. Y aún así estamos pensando en controlar un pequeño territorio y resolver nuestros problemas dentro. Puta que somos porfiados. Y esa frase del porfiado lo dijo un lonco, se llama Siria Comillaseo, me acuerdo. Son cosas que no son fáciles, Peña y Lamien. Porque... no solo porque algunos digan no si hay persecución, hay encarcelamiento, sino porque es una cuestión de desarrollar el trabajo. Y para algunos pareciera que muchos de nosotros después de recuperar tierra nos vamos para la casa, no es tan así. Ya. Como si el huerquén que va a hablar solo, tampoco es tan así.
Hay familia detrás, hay niños detrás, hay familia. Una comunidad se compone de familia. Y las comunidades a su vez son territorios. Si lo que le molesta en la zona de esa franja, entre lo que es Coyico hasta llegar al río Mayeco y después llegar al Renaico, al Estado, a mí entender lo que le molesta es que perdió control político sobre esa zona. Que la gente que está ahí no cree en la institucionalidad del Estado, pero no solo no cree, sino que no obedece la institucionalidad chilena. ¿Te das cuenta? Y no solo a algunos podrían decir no, pero se concentran únicamente en que no le hacen caso al Paco que entra. No es tan solo así. Si por eso que los alcaldes hoy día, si ustedes se dan cuenta, y hacen una contabilidad de votos, yo estoy seguro que la mayor cantidad de votos la sacan en la ciudad. Porque hace como 10 años que no llegan a las zonas rurales en algunos lados. Pero porque mintieron, ¿te das cuenta? Y a lo mejor, aunque fueran, habían algunos bien honestos, pero aún así seguía siendo el Estado. Entonces, a nuestro juicio, el ejercicio político de desarrollar control y de desarrollar determinar libremente lo que queremos hacer, a nuestro juicio nosotros hemos tomado un camino. Y podrán estar de acuerdo o no, pero no nos quedaba otra alternativa. Porque la alternativa que va quedando es decir, sí, yo me equivoqué, no debí cruzar el cerco a la forestal. La otra alternativa que queda es decir, sí, el alcalde me va a solucionar todos los problemas. O lo otro era decir, no, mira, si en realidad nosotros tenemos que hacer un pacto de entendimiento con la autoridad chilena. Si fueron capaces de fallar en 1825, van a fallar una y otra vez. Eso es lo que uno cree. Y probablemente ahí es la clase política la que ha traicionado al pueblo chileno y a los mapuches. Y eso es otra cosa que hoy día se puede dar un poco más asentada, que en la sociedad chilena, el pueblo chileno puede llegar a un pacto distinto con los mapuches. Pero ese pacto no puede estar guiado por partidos políticos, porque si ya están desvalidados dentro de su propio pueblo, no podrán, y ya fueron desvalidados hace mucho tiempo en territorio mapuche. Entonces lo que se tendría que ver es una forma de pactar entre pueblos, para salir del hoyo en que esté en el espiral de violencia que hay. Porque queremos convivir o coexistir. Pero los mapuches vemos que no es posible pactar con la institucionalidad chilena actual, con quienes gobiernan, con quienes controlan económicamente los territorios, que además de no dejar económicamente nada en la zona, se creen con el derecho de venirnos a pegar todas las veces que sea necesario. Estos días hemos descansado gracias a los que se levantaron para allá. De verdad, en algunos lados la cosa ha calmado. Pero puede volver. Si lo que decían en antes con respecto a que se aplicó la misma forma de represión, la misma forma de criminalización, la misma forma de ridiculizar al que está protestando, exactamente como lo venían haciendo con nosotros. Calcado. Tenían experiencia. Ahora, lo que a nuestro juicio uno dice, y cuando dice el Peñi que hay que esperar que un poco retroceda, bueno, nosotros esperamos como 2 semanas a ver si aguantaban lo suficiente, hasta meternos. Y yo se los digo porque en la zona después de 2 semanas nos metimos al asunto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque uno dice, bueno, en Coyipulli, por ejemplo, es un pueblo muy chico, pero muy racista. ¿Ya? Si uno con ir a los supermercados se escuchaba hasta las cajeras hablando de que lo que estaba haciéndose alrededor estaba mal. Que los mapuches queman, que los mapuches son violentos, que no podía entrar a esa zona, que ten cuidado porque te van a hacer una y otra cosa. Entonces uno dice, claro, si lo escucháis todos los días, eso es así. Hoy día no, hoy día vais, te saludan, podéis pasar. Entonces, cambió la forma, yo creo que sí cambió la forma, pues es más amigable. ¿Te das cuenta? Podía hacer marcha y la última marcha fue multitudinaria, era contra el relleno y participó harta gente de Coyipulli, principalmente jóvenes, particularmente jóvenes. Y quizás porque el joven también empezó a darse cuenta que él no puede repetir la equivocación de sus padres. O quizás porque Coyipulli también tiene que entender que el 60% de su población es mapuche. Y hay un 60% que sí estaba con nosotros, que a lo mejor no se atrevía a decirlo porque su vecino no era mapuche y lo cuestionaba. Entonces,
Hoy día se ve en la práctica que pueden salir a decir que se sienten parte del pueblo mapuche. Y nosotros eso obviamente que se acoge de buena manera. Y quizás con ello es más fácil darle a entender de que lo que está sucediendo en los sectores rurales, que cuando nosotros decimos que no queremos la presencia de carabineros, que no queremos la presencia de diputados ni de senadores tratando de embolinarnos la perdí, no es porque simplemente sea una cuestión antojadiza, sin fundamento. Tiene fundamento. Y los fundamentos son políticos, los fundamentos son jurídicos y tiene que ver con la legitimidad de una lucha que lleva años. Y esto lo más probable es que a nosotros nos haga más fuerte que debilitarnos hoy día. Porque yo creo que hoy día la clase que nos oprimía, que era a nuestro juicio los que tienen el poder económico, o la clase política más racista, está un tanto sola, porque engañó durante los últimos 100 y tantos años a la sociedad chilena diciéndole que los mapuches éramos el enemigo, o el enemigo interno. Y hoy día la cosa está un poco más del lado de nosotros, diría yo. ¿Y cómo capitalizamos eso? Esa es una cosa que hay que también en un momento responderse, yo creo, y eso tiene que ver con... Uno ve a veces y dicen vamos a hacer asamblea. Mira, en Coyipulli se hacen asamblea interna. Y el tema mapuche está puesto ahí. Y alguna de nuestra gente va y opina también, porque hay necesidades puntuales que nos afectan a todos. Uno dice, claro, la AFP nos están estafando a todos, pues no solamente a los no mapuches, nos afectan a todos. Entonces hay cosas de donde nos podemos agarrar de manera conjunta y construir una forma distinta de entendernos, a mi juicio, de entendernos con el pueblo chileno, con la sociedad chilena. Y a partir de ahí, quién sabe, podemos poner los otros temas de fondo. Y ahí es donde uno dice, claro, hay algunos que dicen, no, yo estoy de acuerdo con tu lucha, pero hasta el punto en que no me destruyáis el Estado. Que a pesar de estar podrido por dentro, es mi Estado. O cuando ocupan los municipios, no, es que el municipio, es el símbolo de nosotros, es la forma organizacional de nosotros. Uno dice, está bien, pues es tu forma. Yo la vengo a ocupar porque la forma institucional que tú tienes afecta a la mía. Y ahí uno dice, y día a día se convence a medida de que pasan los hechos de que entonces es necesario resolver los problemas nosotros. Si tenemos, como le dije, tenemos problemas de... El tema de por ejemplo, el asunto educacional en la zona. Que nuestros niños todavía se le intente de imponer la canción nacional es un insulto. Que muchos de nuestros niños tengan que irse a la ciudad a educarse, ¿por qué? Porque tuvieron que ellos decidieron sin consentimiento de nosotros sacar las escuelas que habían y se las llevaron a las ciudades. ¿Con qué objeto? Con pescar buses, locomociones para traerse todos estos niños y traerlos a Coyipulli o Ercilla, porque es más fácil allí domesticarlo a su manera, porque acá ya no lo podían hacer. ¿Y qué empezamos a hacer nosotros? Hay colegios que nosotros empezamos a incidir, decimos nosotros. No a tomarlo, a incidir. A tratar de decirle al director, mire, ¿sabe qué? Usted a pesar de todo está en territorio mapuche y a lo menos comportémonos de alguna manera en que no nos afecte a nosotros, no nos sintamos agredidos con lo que usted está hablando o con lo que usted trata de hacer. Y algunos entienden, comprenden y tratan de cambiar la forma de educar, aunque los municipios no se lo permitan. Porque los municipios siguen aplicando la misma forma de hacer educación colonialista, que se tiene que celebrar el Día del Carabinero, se tiene que celebrar el Día de Arturo Prat, se tiene que celebrar todos los héroes de Chile. Pero los niños no conocen a Quilapán, a Yapangui, a Mañengüeno y otros tantos más, que son de tan importancia para nosotros. No los conocen. ¿Y por qué no los conocen? Los que son de familias donde la situación política es mucho más constante, lo tienen claro. Pero donde la situación todavía está débil, ellos todavía ganan terreno para seguir fomentando, digamos, de que el Estado es tu institución. Esa es la que tenés que respetar. ¿Me entiendes? Entonces, porque también hay que tener cuidado. Nosotros, ¿cuál es el cuidado que hemos tenido? De que no se instrumentalice la situación desde el punto de vista folclórico. Porque en hartos colegios igual está la interculturalidad y todo, pero aunque es
un avance, no es la comunidad la que toma la decisión de participar, que debería ser como lo lógico. Y uno entiende que en algún momento eso puede suceder, sí puede suceder, pero también hay que ver que no se instrumentalice, porque el municipio utiliza harto la folclorización para decir, no, si somos... Hasta el alcalde puede decir que hasta tiene sangre mapuche, pero no es, no lo, o sea, lo dice, pero no lo piensa, sus actos hacen otra cosa. Y un caso muy cercano, por ejemplo, el asunto del mismo Carlos Reinao, siendo mapuche, conocido, fue parte de los municipios que tomó la decisión de poner un relleno sanitario al centro de 14 comunidades mapuches en la zona. Entonces uno dice, claro, no porque le pongas la cara de mapuche a la autoridad chilena vas a pensar bajo tu interés. Quizás por eso nunca aplaudimos mucho también la definición o el perdón que pidió Francisco Buenchumilla en su momento. ¿Se da cuenta? Porque no es el problema, no es el rostro, es la decisión, es lo que decía el Peña antes, lo del la forma en que lo hicieron pensar, el propósito que quieren conseguir. Que uno dice, claro, si hace 100 y tantos años atrás ellos creyeron que los mapuches ya desaparecieron. A lo más van a quedar algunos, se van a chilenizar y después con suerte se van a recordar de lo que eran. Y hoy día hay zonas o hay mapuches que están plenamente vigentes, aunque no participen de las comunidades, como el indígena integrado, pero tiene su costumbre, su forma de pensar, ¿se da cuenta? Entonces, por eso nosotros decíamos en la zona, no somos el reflejo total de la lucha política mapuche, pero queremos construir a partir de la idea de autonomía, de libre determinación política, de determinar libremente cómo resolver las necesidades que tenemos adentro, bajo un control territorial que, a pesar de estar permanentemente hostigado, se puede hacer organización. Y no hay que construir otra. Por eso tomamos la que teníamos, para poder fortalecerla. Hay que hacerle cambios, es indiscutiblemente verdad, hay que hacerle cambios. Pero no podemos retroceder, como le decía al principio, no se puede retroceder. Porque significa que, por un lado, si yo tomo la decisión de dejar la lucha hasta donde está, se arma un vacío entre una generación y otra. Los hijos de nosotros no van a entender por qué están peleando en unos 20 años más. Se arma un vacío. Entonces no se puede retroceder, se tiene que continuar, y por eso que la forma de pensar hoy día en la zona es seguir. ¿Y cuál es el motor para nosotros seguir educando o politizando el punto de vista político mapuche? Es la recuperación de tierra. Y aunque no lo crean, el asunto judicial también se ha transformado en una forma de poder decirle a mi hijo, mira, cuando tú algún día reclames la tierra, ese es un camino que el Estado te prepara, pero tú podías sortearlo. Se puede sortear. Afortunadamente hoy día conocemos abogados que comprendieron que se puede hacer una defensa distinta. Se puede hacer una defensa distinta, que no solamente tiene que ser en base a lo que dice el Código Procesal Penal. Y que hay jueces que en algún momento tratan a medianamente llegar así como a, ya, bueno, algo vamos a hacer. Pero falta. Y yo creo que hay una cosa que decía la Lamiana, hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Y consecuencias hay. Ustedes conocen mejor que nadie las consecuencias. Por eso hoy día la idea era no caer solamente en hablar de lo que es la represión. De eso hay harto antecedente respecto a cómo ha sido la situación de Brutal. Menos ahora cuando a nivel nacional se ha visto ya ha sido mucho más evidente eso. Entonces, es la perspectiva que tenemos para adelante. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué queremos construir? Y no es con consentimiento del Estado, ni con el consentimiento de los dueños de fondos, ni las empresas forestales, sino ¿por qué creen ustedes que las forestales hoy día quieren conversar con los mapuches? Porque están viendo que en algunos territorios la situación va yendo en sentido distinto. Y quizás porque tampoco hoy día, mire, hoy día vinimos a exponer de esto porque está el escenario también, pues por eso yo le decía antes el 16, dice, ¿cómo hablo? ¿De qué hablo? Y me irán a entender que cuando le diga sí, yo uso, o sea, que es legítimo que yo me defienda cuando me vienen a golpear, me vienen a disparar, me vienen a hacer tiro a la casa, le disparan a los niños. Mira, hace unos años atrás entraban a las casas, pillaran a quien pillara, le ponían un disparo a la entrada.
no íbamos a tener derecho a defendernos. O sea, porque ellos vienen de verde, nosotros no podemos defender, porque vienen facultados por la constitución política del enemigo, no podemos nosotros defendernos. Hoy día creo que puede ser posible que en algunos de los que están hoy día aquí razonen de que no es una cosa psicológicamente mal, sino que es una cuestión de legitimidad que tiene que ver con lo lógico que sucede para una persona. Y que eso se ha hecho colectivo, porque es de un sector, de una zona. O sea, los casos más emblemáticos, Camilo Catrillanca, el último tiempo. La operación Huracán. O sea, no tenemos otro camino. Yo creo que, yo sinceramente le digo, no tenemos otra opción que no es seguir construyendo lo que estamos construyendo. Y a pesar de que tengamos toda la represión encima y toda la persecución. Porque no, otro camino de pacto con el Estado, con esa clase política podrida que no tiene ninguna conciencia ni siquiera de reprimir a su propia gente, no se puede pactar con ellos. Lo que se construye a partir de aquí, con la sociedad chilena, va a depender también de la sociedad chilena. Pero si la sociedad chilena cree que también nos va a domesticar o nos va a someter de la misma manera, se va a quebrantar cualquier acuerdo. Porque hay que reconocer que tuvimos un pacto. Hay que reconocer que el Estado de Chile está tiene ocupado, invadido un territorio en el que no tiene legitimidad. Y como dijo, no sé si ahí concordaremos todos, pero desde el punto de vista jurídico, si uno dijera, tiene sustento, tiene sustento. En 1825 tomaron la decisión de forma unilateral de ocupar el territorio mapuche. Quebrantaron un acuerdo, un tratado. Y eso está en la memoria de nosotros. Está en la documentación que hay para, si alguien quiere revisarlo, sustentarlo. Entonces, yo la verdad es que, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que eso es lo que en cierta forma nosotros hemos ido desarrollando. Un trabajo que tampoco es nuevo. No es que lleve 5 años, un trabajo, un intento. Y le contaban en antes que muchos de los abuelos de nosotros se conocen con los abuelos de otros que también hoy día son dirigentes o lonco o cualquiera. Entonces es un trabajo de años. Y que en muchos territorios ha ido hoy día funcionando, yo creo. El volver a la autoridad tradicional. Habrá que ver cómo se resuelve el asunto más bien de otros territorios donde la situación no está igual. Habrá que ver, por ejemplo, que lo que hizo el Consejo de todas las Tierras hace unos días atrás, que es una nueva constituyente, tratar de hacer una constitución política. Hay que debatirlo, hay que entrar al debate. Ahora, yo creo que para hacer aquello necesitáis base, necesitáis masa, dicen algunos, necesitáis gente. No se puede hacer en el aire, tampoco, por eso que a veces tampoco queremos caer en la contingencia, sino porque todo el mundo está hablando, entonces nosotros hoy día vamos a salir con la idea que teníamos hace un rato y salir a hablar contingencialmente. Se necesita madurar, trabajar en el terreno. Y no solo está en las comunidades, yo creo que tiene que ver con el tema en las ciudades, las universidades, los colegios, en el sistema, en las mismas personas que hoy día son abogados y son mapuches a la vez. Tiene que ver con la sociedad no mapuche, que también tiene algo que decir. Es decir, no estamos en el mundo en donde se juntaban un par de, o como hicieron la primera, cuando hicieron o cuando nació el Estado de Chile, que fueron, ¿cuántos fueron los que formaron el Estado de Chile, o que hicieron la primera constitución? Fueron re pocos. ¿25? ¿O 18? Fueron menos de 20, ¿cierto? Hicieron una constitución que hasta el día de hoy ocupa el territorio mapuche y además reprime a los no mapuches. Entonces por eso yo creo que hay un tema de... yo creo que no se puede cometer el error de que las comunidades no estamos reflexionando, no nos juntamos para pensar, no nos juntamos para organizar, no nos juntamos para pensar en lo político, en la relación, en la continuidad. Porque eso es lo que está pasando. Evidentemente hay sectores que están mucho más dormidos por la intervención política, porque se le ha prometido muchas cosas y siguen viviendo de la promesa. Y hay otros que despertaron de eso. Y ahora parece que es más posible que despierten más rápido. La verdad es que yo solo podría señalar aquello, darle las gracias a quienes nos convocaron, reiterar, y
la verdad es que somos bien pocos de estos que salimos a hablar en foro. Entonces me van a disculpar que no hable mucho de ese asunto, pero tenemos conciencia de que lo que está pasando o nos repercute o también podemos incidir. Y para eso depende mucho de cómo nos organicemos nosotros en la zona. Pero eso hablo de una sola zona, porque en otros lados está sucediendo algo similar, algo parecido, o apuntamos hacia allá. ¿Ya? Entonces, podrá ser una situación, por eso decían antes, decían, a lo mejor nosotros estamos pensando y estamos un tanto aislados, porque hay algunos que hablan de que en la constitución política, si aparecemos en la constitución política como reconocimiento constitucional, entonces los problemas de los mapuches se acaban. Y ya aquí parece que hemos coincidido los que están de panelistas que eso efectivamente no se puede. Es decir, cuando nosotros vinimos a ocupar la CONADE en el año 2015, dijimos nosotros no queremos participación política porque no creemos en la estructura del Estado. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que nosotros seguir trabajando y hasta el momento hay gente que nos comprende, hay gente que entiende que la necesidad del mapuche de dirigirse, de pensar en un futuro propio es posible. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir esa sociedad en conjunto? Eso es algo que también nosotros tenemos que entrar a debatir y para no quedar aislados. Si tampoco va a ser una cuestión, como algunos dicen, algo sellado, que no tiene posibilidad de relacionarse. Hay que buscar la manera de hacerlo. Feliz. Chalto. Chalto Maylamien por su exposición. Pasamos a una ronda de preguntas e ideas que quieran compartir. Por acá hay una pregunta. Viene el micrófono en camino. Hola, mi nombre es Catalina y a propósito de lo que se ha hablado en esta tarde de la resistencia con respecto a la imposición sociocultural, económica, organizativa, jurídica, de toda índole que se le ha hecho al pueblo mapuche, de cómo se ha borrado la historia a propósito del terrorismo estatal instaurado. Mi pregunta es, ¿cómo está la actualidad, actualmente el pueblo mapuche resistiendo a la evangelización desmesurada que se vive en el territorio? ¿Respondo al tiro? Hagamos unas 3 preguntas y después procedemos a las respuestas. ¿Alguien más? Por allá. Buenas tardes. Primero, quisiera hacer una intervención en el sentido de que hay un poder colonial que atraviesa toda la institucionalidad, ¿cierto? Que muy bien decía Rodrigo que los jueces, ¿cierto?, son hijos de antiguos colonos, o también que en los colegios, ¿cierto?, las personas que están dirigiendo también tienen relaciones, ¿cierto?, con colonos y también con la clase dominante, ¿cierto?, en el territorio. En ese sentido, creo que lo que decía Pablo, de que como que los jueces hay un hábito de incorporado de definir sus decisiones sin tomar en cuenta los tratados internacionales, y que también la expositora anterior lo dijo como una normalización o como una oposición política. Me parece que en ese sentido se desconoce también la dominación colonial que existe en el territorio, ¿sí? Y que realmente lo visualizó muy bien y lo presentó Rodrigo al decirlo en su intervención, ¿ya? Me parece que no se puede obviar la racialización de las instituciones, no se puede obviar y tampoco se puede no decir que la dominación y el poder colonial están operando en el territorio en todas sus formas, ¿ya? Eso por una parte.
Por otra parte, también quisiera hacer una pregunta a Rodrigo en cuanto a ¿cómo ven ustedes realmente este horizonte de descolonización? En el sentido de que el nuevo escenario que nos plantea la situación en el territorio en total, ¿cierto? En el territorio chileno, en cuanto a una relación interétnica que hablaba Pablo, ¿no? De poder generar estas alianzas estratégicas entre chilenos, mapuches, afros, también, obviamente, tomando un poco lo que decía la compañera de Valdivia, tomando también el horizonte feminista, que me parece que es súper importante para poder entender y para poder deconstruir también algunas lógicas coloniales dentro de también la sociedad chilena y la sociedad mapuche. ¿Sí? Y me llama la atención esa idea de poder generar algunas alianzas interétnicas en cuanto a poder construir alternativas políticas desde los territorios, en este caso Coyipulli y Mayeco también. ¿Sí? Lo pienso así porque yo soy profesor ahí en la comuna de Coyipulli y veo también mucho del racismo que existe en la comuna y cómo se estigmatiza también a las comunidades y a la lucha mapuche. ¿Ya? Básicamente eso, cómo visualizar esta alianza que me parece súper importante desde el punto de vista político. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mi nombre es Loncón Fidel, soy expreso político, menor de edad, mapuche durante la dictadura militar. Tenía 13 años cuando en la primera detención, después la segunda fue por la CNI. Y bueno, mi padre fue tesorero de la Federación de Estudiantes Indígenas, la FEI, hasta el 73. Ahí fue secuestrado, torturado en la segunda comisaría, ¿cierto? Le sacaron las uñas, le pusieron corriente en los testículos, en el pene, en el ano, así, ese fue el trato. A mi tío Venancio Loncón lo mataron a golpe los pacos del retén. A mi primo lo secuestraron los ratis del liceo y lo llevaron para ser torturados en la famosa PDI. Y así, podríamos seguir conversando, ¿no es cierto?, de lo que nos han hecho, ¿cierto? Lorenzo Loncón Mellado se llama mi padre, ¿cierto? Llegaron, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas en ese tiempo, los aviadores, los pacos, los ratis, a la casa, ahí en Santa Rosa, ¿cierto? Territorio también recuperado de la Junta Vecinos 28, ¿cierto?, Paredes, que tenemos una sede social ahí, ¿ya? Entonces, esta ha sido una práctica sistemática en el tiempo que nos han aplicado en términos de genocidio. Y, como te dijera, y la verdad que no ha habido ninguna, siquiera, bueno, yo en este caso, yo y mi hermano somos parte, hicimos el trámite al último en la cuestión de prisión política y tortura del Valech, ¿ya? Ahora, es cierto que mi padre fue uno de los creadores del MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario, ¿no es cierto? Y resulta que en cierta medida fue una forma también de poder responder a un poco esta política de genocidio que se ha aplicado en contra de nosotros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora tenemos, bueno, después del 18, lo primero que hicimos fue salir a hacer barricadas, ¿cierto? Y todos los días, hasta que más o menos la comunidad de Temuco se sumó a los 3-4 días a las protestas y buscamos a los milicos hasta que nos agarraron a balazos. Esa ha sido la lucha. Entonces no ha sido una cuestión tan fácil, ha sido súper complicado. Y han ocurrido cuestiones terriblemente trágicas. Tenemos de la población también varios compañeros heridos en las manos, por perdigones, toda esa cuestión.
creamos ahora una coordinadora interbarrial que están hasta gente de Pedro Valdivia, y todo para la protección del río Cautín. Entonces hay gente de La Esquila, hay gente de Santa Rosa, hay gente de todos estos lados que nos estamos empezando a coordinar también para sacar un poco la represión de acá de la Asamblea Plurinacional, que fue lo que se nos ocurrió en ese momento, que daba lo mismo lo que fuera, porque era una cuestión para juntarse con toda la gente que más o menos pensaba parecido, para poder tener un referente, y una cuestión daba lo mismo. Es decir, lo importante era que fuera ahí antipinochetista, antigenocida, y ahí armamos un tema, ¿me entienden? Entonces, un poco, y la consulta es un poco, también va en el sentido de que cómo sumamos a toda esta fuerza, ¿cierto?, que está en el ámbito urbano y que se está generando y que se ha ido generando también a este proceso, ¿cierto?, de, en cierta medida, ¿a dónde nos vamos a ir a instalar? ¿A qué parte de las forestales vamos a ir a armar nuestras recuperaciones? Entonces, en ese sentido, esa es un poco mi ¿cómo te dijera? Eso, Peña. Procedamos a las respuestas. Algo. Voy a hacer un poema. ¿O al tiro? No, Sí, al tiro la pregunta. yo primero que todo quiero agradecer la posibilidad de estar acá, de escuchar a Pablo, a la Mirna, a Rodrigo. Y a Rodrigo, con quien venimos trabajando ya largo tiempo. Varias de las preguntas parten de la base del cómo, lo decía aquí el Peña, cómo hacemos, cómo trabajamos esto, cómo, buscando caminos de encuentro, etcétera. Y un tema que se ha tratado, pero no sé si con la profundidad que debería tener, pero sí está el camino para hacerlo, que es el tema de las demandas territoriales. Y ante la pregunta del cómo se para el conflicto mapuche, cómo termina todo esto, la respuesta durante estos últimos 30 años ha sido de la derecha, de la Concertación, de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, etc. En definitiva, y de Milo Taladriz, el Anagro, el Asofo, es hacer como un catastro a las tierras de los títulos de merced, y ahí se le devuelve las tierras faltantes y se acabó el conflicto. Y en ese sentido, Ranquilco y las comunidades de Mañeco han seguido un camino distinto, y quisiera que Rodrigo, si fuera posible, contar una experiencia que nos tocó transitar juntos, que fue ante una demanda por haberse metido en una tierra antigua, no del título de merced, haber ingresado, me llama y me dice: mira, tengo esta demanda, yo necesito que tú compruebes que eso es tierra antigua. De lo demás me encargo yo. Yo sé que me metí en un territorio privado, pero también sé que es un territorio nuestro. ¿Y cómo se pone en contradicción, aprovechando que estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la legalidad con la legitimidad ante un tribunal? ¿Por qué? Porque quiero crear jurisprudencia, me dijo el jurisconsulto Curipán. Eso, gracias. Ahí se escucha, ¿verdad? A ver, son como 4 preguntas. Traté de anotar lo más rápido posible. La primera, la mía. Yo creo que en relación al asunto religioso, o que tiene que ver con, a nuestro juicio, las iglesias, la religión cristiana en su conjunto, sea protestante o católica, es la causante en muchos casos del miedo que tienen o que tuvieron gran parte de los mapuches para reclamar sus derechos. ¿Por qué? Porque le ofrecían una cosa que no estaba aquí, que está en el cielo. Desde el punto de vista psicológico, le estaban ofreciendo que si entre más pobre era o más humilde era, más reino iba a tener. Por lo menos yo escuché esas prédicas durante muchos años, porque mis padres en algún momento también participaron de aquello. Ahora el asunto está en que desde lo político uno puede descolonizarse en cuanto a la forma política en que te gobiernan, pero también en la forma religiosa en que también te colonizaron. Entonces, una de las cosas que recuerdo con bastante nitidez es que dentro de la familia nosotros somos 5 hermanos, ya una de mis hermanas no está,
Y una de las cosas que cuestionamos como familia fue por qué teníamos que creer en algo que no teníamos certeza que existía. Y lo segundo es por qué teníamos que ser tan pobres y tan humildes y otros tener tanto y nosotros no tener casi nada. Y eso generó en cierta forma una dificultad de entendimiento entre nuestros propios padres, porque estaban tan convencidos de que había alguien que sí les podía resolver todos los problemas y que uno veía que nunca se resolvían. Entonces empezó un cuestionamiento familiar. Y después del cuestionamiento familiar llegamos a una conclusión ya más bien política, que era, y eso se fue madurando con el tiempo hasta que llegamos a la recuperación de tierra y uno dice, claro, la religión no te va a resolver el problema. Entonces en la zona lo que hay es que la mayor parte de las comunidades que hoy día llevan procesos de recuperación de tierra contra empresas forestales o contra particulares, la mayor parte de ellos ya son generaciones más nuevas y que se hicieron las mismas interrogantes, que se respondieron de la misma manera, y por lo tanto hoy día dentro de eso no está la religión. Estamos, yo diría, un gran parte de ese territorio está descolonizado desde esa perspectiva, de la religión. Y con esto no quiero decir que nosotros, porque haya gente evangélica, entonces tenemos que barrer o aplicar también una política similar a la que se nos aplicó a nosotros, que por el miedo tienen que seguirnos a nosotros y dejar la religión. Creo que eso sería como darle facultad al Estado para que siga aún criminalizando más nuestra gente, pero utilizando incluso testigos propios de nosotros. Entonces, la cuestión sigue siendo política. Si nosotros en algún momento desarraigamos, la religión de ese territorio, va a ser por la vía política. ¿Y por qué la vía política? Porque por la vía política es donde nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos, a los hijos de otros peñas que están en esta misma lucha, en que no hay un Dios, a nuestro entender. ¿Ya? Y con todo el respeto que se merece el que cree que hay. Digamos, ¿ya? Pero a nuestro juicio, los mapuches tenemos nuestra forma de religiosidad. ¿Ya? Y que tiene que ver con una cuestión, a mi juicio, no solo no es utópico, ¿ya? Pensar de que el agua tiene un ñen y que ese ñen no es que controla el agua, tiene un dueño y me es más lógico pensar de que es el ñen del río Mayeco, puede responder a ese vacío que dejó la religión cristiana, y que tiene sentido porque yo a él lo voy a respetar. O sea, ahora si yo veo un estero que llega al río Mayeco y lo seco, evidentemente le causo daño al río, pero también le causo daño a mi vecino que vive más abajo, ¿me entiendes? Que no va a tener para regar ni para alimentar a sus animales. Que si me instalan un relleno sanitario arriba, el ñen de ese menoco se va a ir, pero el ñen en el fondo es el agua, es la cuestión material, que va a estar contaminada. Y que por lo tanto los tomates de Santa Elena, que con esto no le estoy haciendo mala propaganda a los tomates de Santa Elena, pero van a estar ya no tan orgánicos. ¿Se da cuenta? Entonces sigue siendo la necesidad de que la religión no siga en territorio mapuche, no solo porque nosotros tengamos una religión distinta, sino porque es el daño que le causa, la conformidad que genera en cada uno de los individuos, la capacidad de que no pienses que lo que te robaron tienes el derecho a reclamarlo. Creo que esa es una cuestión que está en curso, que tiene que ver con conversaciones, con el guiatún. Por eso que en un guiatún no es un guiatún donde te juntáis y lo único que hacía es pasarla bien y compartir, que a pesar igual es una recreación, pero tiene un sentido político, cultural y espiritual. En donde lo cultural tiene que ver con que le muestras al niño, le muestras al resto por qué el crimen está de tal manera. ¿Desde cuándo lo hicieron? No sé, pero está así. ¿Y por qué? ¿Por qué el agua es parte de uno de los elementos fundamentales del guiatún? ¿Por qué el canelo o el folle es tan importante ahí? Porque representa el agua. Y en estricto rigor el agua es lo que nos permite estar vivos. No solo a nosotros, a las plantas, a todo. Entonces tiene lógica, tiene un sentido material, por decirlo de alguna manera, tiene sentido. En cambio la religión cristiana, en estricto rigor, nos plantea algo que a mi entender no me da seguridad de si es así o no. Y por eso le digo, hay algunos que creen en ello, yo lo respeto completamente. No es un tema de una lucha religiosa contra otra, no, en ningún caso. Pero creo que es legítimo, como cuando digo que la tierra que estamos recuperando es nuestra y que no necesitamos que el Estado valide la ocupación de esa recuperación de tierra, también es legítimo que pensemos desde el punto de vista religioso en que nuestra forma de ver la vida desde el punto de vista espiritual es más importante que la religión cristiana o católica. No sé si con eso logro responder en parte su
interrogante. En relación a lo que planteaba el profesor, la verdad es que es bien difícil tener una receta respecto a cómo se hace. Pero una cosa, uno, cuando ya lleva bien un buen tiempo en esto de ser no solo huerquén, sino cómo trabajamos nosotros como comunidad. Por ejemplo, el ejercicio de la comunidad es que cada comunidad es independiente en cada uno de sus territorios y por lo tanto es capaz de tomar sus propias decisiones. Pero si hay una cuestión que afecte de manera colectiva a todo, entonces se puede tomar acuerdo para ver qué se hace con respecto a eso. Como también se puede tomar un acuerdo colectivo frente a situaciones que no necesariamente tienen que afectar, sino que pueden mejorar la condición de vida de todo ese sector. Y eso los mapuches en algunos casos le llamamos traún, o furta traún, dicen algunos. O distintos territorios se juntan para hacer un traún grande y resuelven un problema. Si me preguntaran a mí cómo hacerlo con la sociedad chilena, bueno, ellos le llaman asamblea. Bueno, yo diría que cada pueblo, cada ciudad haga una asamblea y decida qué es lo que necesita hacer. Y eso significa que a su vez otros van a tener que hacer lo mismo y resolver el tema a nivel nacional. Yo me pensaba así, porque cuando fuimos a la asamblea dijimos, bueno, aquí tenemos que decir que en Collipulli, aparte de que Collipulli diga no más FP y todo lo otro que es como lo más grande que se está reclamando, pero también hay que decir que hay situaciones mapuches que tienen que validarse y nos fuimos a decirle que nos reconocieran a nosotros el territorio que estamos recuperando, sino que lo que estábamos planteando es decirle, mira, que hay cosas que nos afectan independientes si son mapuches o no son mapuches. Y que si las forestales me causa daño a mí, sequía, tú mañana también vaya a tener problemas. Que si hoy día tú no tienes tierra y vives en una superficie tan chica, es porque también el Estado tomó la decisión de entregarle, por vía el decreto 701, a una o dos familias todo el territorio. Y a ti te dejó en una ciudad. Era un poco para llegar a algún tipo de acuerdo, de entendimiento. ¿Se da cuenta? Yo creo que nosotros podemos entendernos entre las comunidades y las ciudades, por ejemplo, por decirle un ejemplo. Las ciudades tienen derecho a ver cómo resuelven sus dificultades, pero creo que a nivel nacional sí o sí se requiere un cambio estructural profundo, desde el punto de vista constitucional y todo. Yo no sé si van a inventarse algo nuevo, una constitución que cambie de raíz muchas cosas, que yo lo veo en mi momento hoy día difícil, no imposible, pero difícil. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, de que sacar la AFP cuando hoy día son los norteamericanos los que tienen la mayor parte de las inversiones, es difícil. Entonces, pero sí podemos construir cosas que no necesariamente tienen que depender del poder central, que pueden resolverse en la zona. Y es un poco lo que se plantea desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo resolvemos el asunto judicial nosotros. ¿Se da cuenta? Hay conflictos internos que los resolvemos nosotros. Pero para resolverlo, no para castigar nomás y después sigue el problema de nuevo, ¿me entiendes? No es resolver el asunto. Entonces en la zona, si la sociedad chilena se pone a reflexionar respecto a esto, dice, a ver, tenemos un conflicto que en realidad afecta acá y que en realidad lo gatilla alguien que vive en Las Condes, en Santiago. Entonces, ¿cómo debatimos, cómo llegamos a acuerdo para resolver esto? ¿Me entiendes? Pero eso va a pasar por una conversación. Entonces la sociedad de Collipulli o el pueblo de Collipulli, a pesar de que son pocos los que hasta ahora participan, sería bueno empezar a promocionar más que por poblaciones, por lugares, hubiera cada vez una réplica de puras conversaciones, ¿se da cuenta? Porque conversar o tratar de resolver los problemas que uno tiene de forma colectiva no es una pérdida de tiempo, como algunos plantean. Porque ¿cuál es el método más fácil, el actual? No, si el alcalde me va a resolver el problema, el concejal me va a resolver el problema. Pero es un sistema, a mi manera de entender, mezquino. Porque depositamos, no es que depositemos, con el sistema actual unos pocos deciden respecto a la totalidad. Y como está desvalidado el sistema de elecciones, son muy pocos los que participan. Entonces, yo creo que una asamblea que se pueda replicar en distintos lados y la ciudad tome una determinación de cómo afrontar, por ejemplo, la situación entre los mapuches y los no mapuches, nosotros quizás como comunidades tendríamos que hacer un traún, definir cómo vamos a acordar con ustedes y juntarnos. Quizás volvemos a los parlamentos más locales y no vamos a decidir si me vaya a dar autonomía o no. Pero podemos resolver problemas de carácter colectivo, yo creo. ¿Ya? Porque eso de pensar de que, así como pensó el Estado, de que a nosotros nos van a barrer, o nosotros también barrer a los otros, creo que eso ya es más utópico. Eso, en relación a esa consulta. ¿Ya? Yo creo que la conversa siempre es buena, poder conversar.
La otra pregunta, que ya ni me recuerdo cómo le... el Peñi, ¿cierto, Fele? Me parece mucho que tenía que ver con, si no, a ver, para entenderla, que ¿cómo lo hacen los mapuches de la ciudad para ir a recuperar? Mm. Mm. Claro, ya Peña, entendí. A ver, yo conozco un caso que es en Collipulli particularmente, que tiene que ver con muchas familias mapuches que vivían en Collipulli y de ahí nacen 3 comunidades: Nehuen Mapu, Collí Mamul Mapu y Ignacio Huantecol. Sí, Ignacio Huantecol. A ver, yo creo que se puede, es cuestión de determinación, de determinarse, de decidir. Y yo creo que decidir primero hacerlo y segundo organizarse colectivamente, porque así lo hicieron los demás. Yo creo que el profesor conoce los lugares que antes eran tomas, ¿no? Primero fueron tomas urbanas alrededor y después se dieron cuenta que en realidad todos los que estaban haciendo la toma eran mapuches. Entonces dijeron, no hagamos el campamento de toma, pues. En realidad hagamos la comunidad. Pero no hagamos la comunidad pidiéndole a Conadi el reconocimiento. Si no, dijeron, puta, se hizo un tragún en el 2015, vamos y hablemos con los peñis para que ellos nos validen. Entonces ellos ya no validan su comunidad frente a la institucional del Estado, sino que lo validan frente a las otras comunidades que estamos participando de una manera distinta, contraria al Estado. No contraria, sino paralelo a la autoridad que está ejerciendo el Estado. Y quizás acá eso puede ser. ¿Cuenta? Se organizan y pueden generar una comunidad en donde quienes le dan la validez desde el punto de vista cultural, espiritual, político, puta, se puede organizar. Nosotros, ¿cómo lo hicimos ahí? Había una comunidad, Coiluma Mulmapu, hicimos el segundo tragún, lo hicimos ahí, el 2018. El 2016. Se hizo ahí. Entonces, es una forma de validar. Seguimos haciendo trabajo colectivo, es decir, que una comunidad no puede estar sola de otra. ¿Ya? También hay comunidades que no trabajan con nosotros. ¿Ya? Y tampoco nosotros queremos condenarla a que no trabajen con nosotros. Yo creo que tiene que ver con el convencimiento. Es decir, por eso que hay una política permanente del Estado de desacreditar lo que nosotros hacemos para que haya más comunidades tratando de decir, no, si por la vía del Estado se consigue más rápido. Pero las comunidades, los que se han dado cuenta que si nos organizamos y tenemos capacidad de organizarnos de manera colectiva frente a la recuperación de tierra, para el Estado es más difícil llegar a controlar esa situación. Entonces hay una ventaja. Y yo creo que en los lugares urbanos el regreso a las comunidades no necesariamente tiene que ver con el tema al origen de cada comunidad, que sería lo ideal. Pero si no hay un punto donde se puede generar otro, yo creo que eso es válido y se ha visto así en Collipulli y ha funcionado, y hoy día puede ver a los peñis tienen tierra hasta de la forestal Mininco controlada. Yo por eso soy abierto, es controlada, no está comprada por el Estado. Se da cuenta de otra vía posible, porque se ha hecho. Y en cuanto a la consulta de Martín Correa, con quien hemos trabajado efectivamente bastante tiempo, porque tiene que ver con Martín, tiene que ver con la... A ver, una cosa puntual es que nosotros entendimos que para afrontar un juicio penal, si bien es cierto necesitamos el asunto jurídico de los abogados que tengan la capacidad para defendernos de esas acusaciones como usurpación o un sinnúmero de acusaciones que se nos han hecho, pero particularmente yo creo que las más comunes son usurpación, violenta o no violenta, pero ahí está como el asunto. Entonces, si al elemento, o sea, a la estrategia de defensa nosotros le hemos planteado el asunto cultural, que es decir, para que el juez entienda que al que tiene al frente es un mapuche, pero también hemos dicho por qué nuestras autoridades mapuches no pueden declarar en un juicio.
Y le hemos pedido a los tribunales que nos autoricen y que se abran a la posibilidad de que la declaración de un lonco, de un huerquén, de un ñampín o de una lamián, de una papay, sea en mapudungún. No porque queramos que el juez aprenda mapudungún, sino porque en realidad ellos se desenvuelven de mejor manera en ese lenguaje. Y por eso que tiene que haber un intérprete, y ese intérprete tiene que en cierta forma, mire, hasta el momento los intérpretes van ahí nomás. ¿Ya? Porque también es un ejercicio que tiene que irse tomando tiempo, porque hay conceptos mapuches que son distintos. Y a veces el intérprete lo toma... Por ejemplo, si yo le digo feley, algunos dicen, claro, dice feley es como decir está bien, ok el gringo, pero puede ser un feley en distintas circunstancias, en distintas ocasiones. Entonces ahí hay que un poco, hasta los gestos. Yo me acuerdo que en un juicio, que justamente el que señalaba Martín, personalmente me acusaron de usurpación violenta junto a otro peña. Entonces, la primera pelea fue de que, claro, yo, de hecho me parece mucho onta, Sebastián. Me acuerdo que contigo conversé una vez, y Sebastián me dijo, pero vaya, es posible perder porque entraste, ¿no? Efectivamente, entramos. El asunto es que a mí en el momento no me preocupaba tanto perder, sino que dejar demostrado ante el tribunal como un antecedente de que los que estaban ahí haciendo ese proceso de recuperación de tierra no estaban haciendo nada ilegítimo. ¿Ya? Podrá ser ilegal, pero es legítimo. Pero ¿cómo llevamos eso al tribunal? ¿Cómo lo planteamos? De partida yo no puedo ir vestido como vine hoy día, que tendría que haber pedido disculpas. Tengo que ir como mapuche. Mi gente, mi comunidad va a ir y va a ser un Imaúna afuera antes que entremos. Y eso es cultural, ¿entiendes? Es porque no solo el juez tiene que ver, del guardia para adelante. Pero además, no solo basta con el argumento mapuche, que puede ser que yo pueda pedirle, incluso le pedí en esa ocasión al lonco Queipul que fuera a declarar, y declaró. Declaró mi mamá también. Declararon varios autoridades tradicionales para que explicaran de que lo que yo estaba haciendo no era algo antojadizo ni fuera de lugar desde el punto de vista cultural mapuche. ¿Ya? Y después venía el otro asunto que dijimos, va a ver, ya, estos puede que entiendan lo mapuche o puede que lo obvien y digan ya, que declare. Que era como lo que siempre vemos en los tribunales en algunos casos los jueces. Pero cosa distinta es que, aparte de que nosotros le estamos diciendo que la tierra es nuestra, entonces juguemos también con lo técnico de ello. Y ella dijo en antes una cuestión de las disciplinas incorporadas a la defensa, o algo así entendí de usted. Entonces, ¿por qué no incorporamos el aspecto histórico con un historiador que explique por qué esas tierras han sido usurpadas desde el punto de vista técnico, decimos nosotros? Y expliquemos la concepción de cuál es la formación o la manera de comportarse de un huerquén desde el punto de vista antropológico. Y se lo pedimos a Fabián. Y era un juicio simplificado. Pero el objetivo final era decir que lo que estamos haciendo no es ilegítimo, puede ser ilegal, insisto. Pero aún así, para el asunto legal, tenían que comprobar tres cosas, parece. La permanencia, el despojo, habían como tres, incluso eso no se daba. Incluso que para poder pedir traductor querían hacerlo vía conferencia. Y le dijimos que no. Porque por vía conferencia, el que está al otro lado interpretando no va a ver el gesto, la manera de declarar del lonco, del huerquén, de la machi, ¿me entendí? Tiene que comprender esas cosas. El gesto es complejo. Yo creo que ahí todavía están los tribunales en pañales respecto a cómo tomar decisión respecto a eso. Y el aspecto histórico tiene que ver, claro, con que científicamente les demuestro también de que la tierra que estoy recuperando siempre ha sido mía y de mi gente. Y que no vine yo a inventarme una historia de la noche a la mañana para ocupar esa tierra. ¿Aguanta? Que hay antecedentes históricos, que hay antecedentes culturales, que hay memoria de que la tierra ha sido de nosotros. Y hay memoria respecto a la ocupación desde el punto de vista tradicional. No solo del uso, sino de la conciencia, la capacidad de que memoria, ¿ah? Y que los coifiques que están ahí también están con nosotros. Y desde el punto de vista histórico se demuestra con antecedentes. Martín hizo un informe de historia y antropológico, ¿fue, no?
y de antropología, pero Enoque Fabián fue antropológico el aspecto del asunto cultural del huerquén, del rol del huerquén. Entonces, ¿por qué es tan importante llegar a veces a estos juicios de esa manera? Porque es como decían en antes la Lamien aquí, y lo planteaba igual la Lamien Karina, que muchos de los jueces les molesta esto, pero lamentablemente están en un territorio donde los mapuches seguimos plenamente vigentes, con todo, no solo con el rostro, sino con nuestra forma cultural, espiritual, lingüística, y nos mandamos un juicio que ganamos. ¿Ah? Entonces, eso. Gracias. Chaltumay Pulamien por sus Chaltum. exposiciones, por esta importante tarde que se llevó a cabo. Y antes de finalizar este día, les recordamos que mañana continúa este encuentro desde las 10 de la mañana y se va a continuar con las mesas de trabajo a las cuales se inscribieron al momento en que llegaron y pasaron a la mesa donde estaba nuestro equipo de protocolo. Si no se inscribieron en ese momento, se pueden inscribir ahora a la salida de esta sala. También les recordamos que mañana contaremos con la charla magistral de la doctora Katarzyna Gajewska del Institute of Administration and Finance de Polonia, que nos expondrá sobre defensa regional de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Sí, en nombre del equipo de CITSUR queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En este momento se está haciendo un presente a los expositores. Queremos agradecer a cada uno de los expositores por tan magníficas y cada uno desde su expertise y de sus conocimientos. Muchas gracias, Chaltu, Peñi, Lamien. Y a todos a quienes estuvieron hoy día presentes. Mañana esperamos verlos también en las mesas, trabajando, conversando. Sabemos que estos temas estaríamos aquí mucho rato más conversando, pero mañana tendremos la oportunidad también en las mesas de trabajo de poder terminar y concluir algunas cosas, ideas que quedaron ahora dando vuelta. Me imagino que todos quedaron con algo en la cabeza y por favor elabórenla bien, porque mañana en las mesas van a tener la oportunidad de trabajar y hacer un trabajo en equipo interdisciplinario y teorías del caso, ayudarnos a nosotros a resolver algunos casos. Y eso, reiterar el agradecimiento a la facultad de la UFRO de Ciencias Jurídicas y Económicas, que se puso con todo. Sin ellos no hubiese salido y no hubiese podido estar todo aquí presente. ¿Cómo? Empresariales, sí. Así que muchas gracias. Sí, y por favor, la directora de CITSUR, si pueden pasar también las autoridades de la universidad a tomarse una foto oficial con los expositores, por favor. Y eso, muchas gracias. Nos vemos mañana. Kunmai. ¿Has sentado? Pero ¿y más gente de Citsur o no? Sí, pues los demás. Este es el del Peño, casi le saco la masa. Excelente. Gracias. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Ah, muy bien. Ya, pues. Decir, de verdad, muchas gracias a ustedes por... Muchas gracias. Pues. Ya, ahora sí.